Pedro Sánchez promete construir apenas 15.000 viviendas públicas al año, al mismo tiempo que continúa impidiendo que el sector privado construya muchísimas más. Veámoslo. Durante sus 8 años de gobierno, Pedro Sánchez apenas ha construido una media de 2.500 viviendas públicas al año. Sin embargo, ahora sale a la palestra prometiendo que impulsará la construcción de 15.000 viviendas públicas anuales. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. Todavía muy lejos de las 183.000 que falazmente prometió en la campaña electoral de hace 2 años, pero, si fuera verdad, un salto cuantitativo frente a lo que venía haciendo hasta el momento. Sin embargo, aún tomando por ciertas estas cifras, que el gobierno central promoverá la construcción de 15.000 viviendas públicas al año, desde luego son marcadamente insuficientes para dar respuesta al problema de la vivienda en España. Si la población española está aumentando a un ritmo de alrededor de 500.000 personas al año, ¿qué solucionan 15.000 viviendas públicas? Pues prácticamente nada. Y si el sector público no da más de sí, apenas es capaz de producir a estos lentísimos ritmos, debería ser el sector privado el que tome el relevo de aumentar de manera muy sustancial la oferta de vivienda en España. Sin embargo, esto no está sucediendo del todo. La construcción de viviendas por parte del sector privado se ha acelerado durante los últimos años, pasando de apenas 93.000 viviendas en 2022 a 366.000 en 2025, pero como podemos ver en el gráfico, esas magnitudes siguen siendo insuficientes para cubrir la generación de nuevos hogares anuales, no digamos ya las 15.000 que ha propuesto Sánchez. ¿Y por qué sucede esto? Si el precio de la vivienda está aumentando tanto, un 10% adicional solo en el año 2025, ¿por qué el sector privado no se lanza a construir masivamente? Pues porque aunque los precios sí están aumentando mucho, los costes de construir vivienda también lo están haciendo por culpa de esos que luego prometen construir vivienda pública y no son capaces de hacerlo en condiciones. Es decir, por culpa de nuestros políticos. Esta es, de hecho, la principal tesis de un reciente informe de la Universidad de las Hespérides titulado «La paradoja inmobiliaria, ¿por qué el aumento del precio de la vivienda no genera más construcción?». Y su explicación es sencilla. Los políticos están disparando los costes de construir vivienda por 2 vías. La primera, la restricción artificial del suelo edificable. Y la segunda, una legislación urbanística cada vez más gravosa. Sobre lo primero, la falta de suelo. Uno de los principales costes de cualquier promoción inmobiliaria es el suelo. Y lo es no porque el suelo en España sea escaso, sino porque se convierte en artificialmente escaso por culpa de los políticos. Son los políticos los que han decretado que el 95,7% de todo el suelo de España no sea urbanizable. Cuidado, no estoy diciendo que el 96% del suelo de España no sea apto para ser urbanizado. En su mayor parte no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Los políticos no autorizan la urbanización de ese suelo, aun cuando sea técnicamente apto para ello. A día de hoy solo se autoriza la construcción en el 2,1% de todo el suelo del territorio español, y a medio plazo y siendo optimistas, solo se incorporará un 1,3% de suelo total adicional a esa categoría de suelo habilitado para la construcción. Vamos, no solo se trata de que los políticos prohíban construir en la mayor parte del suelo del territorio nacional, sino que incluso allí donde ellos ya han autorizado potencialmente la construcción, la legislación local necesaria para desarrollar ese suelo y permitir que el sector privado entre a construir vivienda va lentísima. El 70% de todos los planes urbanísticos de España son anteriores al año 2008 y el 23% son anteriores a 1992. Es decir, que los ayuntamientos no están promoviendo el desarrollo de nuevo suelo edificable en función de las nuevas necesidades de vivienda que están emergiendo.
Las posibilidades de construir en nuestras ciudades están en su mayor parte reguladas en función de una legislación aprobada antes de 2008, cuando las necesidades de vivienda eran distintas a las actuales. Esta lentitud política a la hora de elaborar nuevos planes generales de ordenación urbana, que son el requisito previo para poder edificar en nuevas zonas, hace que en promedio se retrasen los tiempos de construir nueva vivienda hasta un plazo de entre 10 y 15 años. De hecho, a día de hoy, el 73%, 3/4 partes, de los casi 10 millones de nuevas viviendas que se contemplan en los planes generales de ordenación urbana vigentes y que potencialmente, por tanto, se podrían terminar construyendo, 3/4 partes de todas esas viviendas están bloqueadas por los ayuntamientos porque no terminan de desarrollar esos planes. Es decir, son viviendas de papel, no viviendas reales de ladrillo. El ejemplo más claro de esto que estoy diciendo, la Operación Campamento en Madrid. Desde que se inició han pasado más de 20 años solo para terminar proyectando la construcción de 10.000 viviendas. Y aún no se ha construido ni una sola de esas 10.000 viviendas en 2 décadas. Este es el primero de los cuellos de botella políticos que impiden que haya mucha más promoción de vivienda en España. Pero que necesitemos más promoción de vivienda no significa que no haya ninguna promoción de vivienda. Y si quieres invertir en algunos de estos proyectos de promoción inmobiliaria, esto es algo que puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Cibislend. Cibislend es la plataforma líder de crowdlending inmobiliario en España. ¿Qué significa eso? Pues que puedes invertir en la financiación de proyectos inmobiliarios reales. No estás comprando participaciones de algo abstracto. Estás prestando dinero a promotores inmobiliarios profesionales que han arrojado una rentabilidad fija durante los últimos años de entre el 10 y el 13% anual. Estos proyectos inmobiliarios en los que puedes invertir desde 250 euros han sido seleccionados cuidadosamente por Cibislend para minimizar los riesgos. Tienen un loan to value, una ratio entre el préstamo y el valor del proyecto inmobiliario financiado, de alrededor del 50%. Es decir, que si se prestan 2 millones de euros, el activo que respalda la operación vale alrededor de 4 millones de euros. Por tanto, muy mal tendrían que ir las cosas para no recuperar la financiación proporcionada. Cibislend lleva operando desde el año 2017, están regulados por la CNMV y han financiado hasta ahora más de 150 proyectos inmobiliarios, de los que han devuelto a los inversores 70 millones de euros. Si quieres ser copartícipe de la financiación de la promoción inmobiliaria en España, podrás obtener más información y registrarte gratuitamente en Cibislend a través del enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como decíamos, el primer cuello de botella es que los políticos bloquean el nuevo suelo edificable. Pero el segundo cuello de botella, que impide que se construyan muchas más viviendas asequibles en España, también es otro cuello de botella político y tiene que ver con los códigos técnicos de edificación. Durante los últimos años, los requisitos que se han impuesto a las nuevas promociones inmobiliarias han elevado el coste medio de construir vivienda en España. Un ejemplo muy reciente de ello, de hace apenas unas semanas. 2 plazas de aparcamiento para bicicletas por piso, un mínimo de energía fotovoltaica. El gobierno ultima una reforma verde que puede encarecer hasta 18.000 euros cada vivienda. Si tú obligas a que todas las viviendas cumplan con estos requisitos mínimos, pues entonces estás elevando el coste mínimo de construir una vivienda y por tanto también su precio mínimo de venta. Pues como esta, muchas durante los últimos años. De tal manera que desde el año 2005 el coste de construcción por metro cuadrado se ha más que duplicado. Es verdad que aquí también estamos metiendo la inflación y no deberíamos, pero aún descontando la inflación de esta evolución de los costes de la promoción inmobiliaria, el coste por metro cuadrado de construir se ha elevado en un 50%. Repito, ya descontada la inflación. Y como podéis ver en este gráfico,
los dos repuntes más acusados del coste de construcción de vivienda, este gráfico por cierto ya está ajustado por inflación, coinciden con dos hitos regulatorios que tuvieron un gran impacto en el sector. Por un lado, la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación en 2006 y por otro lado, la implementación de estándares de eficiencia energética altamente exigentes en 2020. Y ahí está precisamente el drama. A pesar de que los precios de la vivienda están aumentando muchísimo, como los costes también lo hacen, la rentabilidad de producir vivienda asequible en nuestro país es casi inexistente. Sí, desde luego que sigue habiendo promociones rentables en nuestro país, por eso se construye vivienda. Sí, desde luego que sigue habiendo promociones rentables en nuestro país, por eso se construyen cada año más de 350.000 nuevas viviendas. Pero si tenemos un déficit acumulado de vivienda tan grande, ¿por qué no se construyen 500.000, 600.000, 700.000 u 800.000 viviendas al año? Pues porque no es rentable hacerlo. El precio al que habría que vender todas esas nuevas viviendas para que pudieran comprarlas aquellos ciudadanos que las necesitan para constituir un hogar en nuestro país, sería un precio que no llegaría a cubrir los disparatados costes regulatorios que la casta política española le ha impuesto al sector de la construcción. Es decir, que el intervencionismo político en la vivienda hace que no sea rentable construir vivienda asequible en España. Por consiguiente, nuestros políticos ni construyen ni dejan construir, ni son capaces de construir a través del Estado una cantidad significativa, relevante, sustancial de viviendas, las 15.000 anuales que ha prometido Sánchez, si lo termina cumpliendo, que está por ver, son prácticamente nada, dadas las necesidades de vivienda que hay en nuestro país, pero al mismo tiempo que ellos no construyen, tampoco permiten que el sector privado construya, ni habilitan suelo para construir, ni tampoco eliminan regulaciones que al encarecer los costes de construcción también encarecen el precio de adquisición. En suma, menos anuncios fantasma de construir apenas 15.000 viviendas públicas al año y más medidas tangibles dirigidas a liberalizar el sector de la construcción en nuestro país para de esa manera comenzar a solucionar el gravísimo problema de la vivienda en España.